Emily Hart apoyó la espalda contra la fría pared de mármol, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras forcejeaba con los botones de su blusa de seda. Solo quería cambiarse rápido. Era tarde, la oficina estaba vacía y tenía una importante presentación al día siguiente. Pensó que no había nadie, pensó que estaba a salvo. Los ventanales tras ella se extendían del suelo al techo, ofreciendo una vista perfecta del horizonte de Nueva York, brillando como diamantes derramados en la noche. Había estado allí de pie, ajustándose el blazer que le había prestado su jefe, con la esperanza de que le diera un aire más profesional cuando ocurrió el desastre. El botón se enganchó, la blusa se le resbaló hasta la mitad de un hombro, y justo cuando iba a subírsela, la puerta se abrió. Alexander Hale entró sin previo aviso. Emily se quedó paralizada. Era más alto en persona de lo que recordaba de las fotos de la empresa. Cabello oscuro, mandíbula pronunciada, traje negro a medida que susurraba dinero y poder en cada línea. Sus ojos, de un penetrante gris acero, se clavaron en ella al instante, recorriendo la blusa medio desabrochada, las mejillas sonrojadas, los ojos abiertos. Por un instante, ninguno de los dos se movió. La mente de Emily corría. Esto es todo, pensó. Me van a despedir en el acto. Cerró la blusa de un tirón con dedos temblorosos, balbuceando algo parecido a lo siento. No pensé que hubiera nadie aquí, pero su voz salió demasiado débil, demasiado entrecortada. Alexander no habló de inmediato. Entró lentamente, con una mirada fría pero no cruel. Su presencia llenó la habitación sin esfuerzo, una fuerza magnética que hizo que las rodillas de Emily se le doblaran incluso mientras retrocedía hacia su escritorio. Esperaba ira, esperaba una fría despedida. No esperaba que él se detuviera a pocos metros e inclinara ligeramente la cabeza, observándola no como un error, sino como un rompecabezas. Sabes, dijo en voz baja, con una voz suave como el terciopelo, la ciudad te ve ahora mismo. Las mejillas de Emily se encendieron aún más. Miró por encima del hombro hacia los amplios ventanales y se dio cuenta, con el corazón encogido, de que las persianas seguían subidas. Cualquiera en los rascacielos vecinos podría haberla visto en ese preciso instante, medio desnuda junto a la ventana, como una becaria torpe y desorientada. Lo siento mucho, repitió rápidamente con la voz temblorosa. Me voy enseguida. Esto fue un error. Los labios de Alexander se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, ni una mueca de suficiencia. Tranquila, señorita. Hart, murmuró. No estás en problemas. Eso la dejó paralizada. Parpadeó tragando saliva con dificultad. No se había dado cuenta de que él sabía su nombre. Antes de que pudiera recuperarse, Alexander pasó junto a ella caminando con suavidad hacia la ventana. Extendió la mano y con un tirón decisivo bajó las persianas él mismo. La habitación se suavizó al instante. Las intensas luces nocturnas fueron reemplazadas por un tenue resplandor íntimo. Se giró para mirarla, con las manos despreocupadamente en sus bolsillos. ¿Siempre trabajas tan tarde?, preguntó. Emily negó con la cabeza, aún sin aliento. Number solo, solo, solo. El mañana es importante, asintió levemente, con los ojos fijos en ella. No había lascivia en su mirada, ni diversión cruel, solo curiosidad aguda y concentrada, como si viera algo inesperado. Bien, dijo después de un instante. Me gusta la gente que se prepara así. Alexander Hale la miró por última vez y se alejó, dejándola allí de pie, con la blusa a medio abrochar, el corazón acelerado, preguntándose qué demonios había pasado. Emily Hart nunca imaginó que trabajaría en un lugar como Hale Company. El imponente rascacielos en el corazón de Manhattan siempre le había parecido un mundo para quienes usaban tacones de diseñador, portaban portátiles elegantes y tenían vidas tan pulidas como sus currículums. Emily no era esa chica. Era la becaria que derramó café en su primer día,
la que se quedaba callada tras horas arreglando presentaciones por las que nadie le agradecía. Había crecido en un pequeño pueblo de Ohio, criada por su abuela después de que el divorcio de sus padres dejara demasiadas heridas. Había trabajado en 2 empleos de medio tiempo en la universidad, había hecho malabarismos con becas y había vivido a base de fideos ramen solo para terminar su carrera de negocios. Conseguir esta pasantía era su gran oportunidad. Estaba decidida a no arruinarla, pero nada en sus planes, cuidadosamente elaborados, incluía estar medio desnuda frente al director ejecutivo de la empresa. Alexander Hale no era un director ejecutivo cualquiera. Era el nombre de todas las revistas de negocios, el hombre del que se rumoreaba que había construido un imperio antes de cumplir 35 años, el rostro que todos los ejecutivos de la ciudad temían y admiraban. Despiadado, brillante, discreto, el tipo de hombre que entraba en una habitación y hacía que todos bajaran la voz. Emily nunca esperó conocerlo en persona, y mucho menos así. Solo lo había visto de lejos, en reuniones, las líneas nítidas de su traje, la forma en que apenas miraba a nadie mientras se movía por los pasillos. Había oído rumores de que no tenía familia, de que su pasado era inaccesible, de que su corazón estaba más cerrado que la bóveda de la compañía. Pero nada de eso explicaba por qué. En ese momento, junto a la ventana, la había mirado no con fastidio ni diversión, sino con algo más tranquilo, curiosidad, como si viera algo en ella que ella ni siquiera veía en sí misma. Emily pasó el resto de la noche despierta en su pequeño apartamento, repasando el momento una y otra vez. Pensó en su voz, en cómo se suavizó cuando le dijo que no estaba en apuros. Pensó en sus manos, firmes y seguras mientras bajaba las persianas. Pensó en cómo se marchó sin decir una palabra más, dejándola sin aliento y con la mente en blanco. A la mañana siguiente llegó temprano a la oficina, intentando olvidar el recuerdo. Se dedicó por completo al trabajo, preparando cada diapositiva, cada nota, cada documento para la presentación. Pero durante todo el día sintió el peso de las miradas sobre ella. Vislumbró a Alexander al pasar, en el pasillo, en la sala de conferencias, en los reflejos del cristal. No volvió a dirigirle la palabra, pero ella sintió que su presencia, como el aire mismo, cambiaba ligeramente cada vez que entraba en la habitación. Emily se dijo a sí misma que era su imaginación. Solo era una becaria. No significaba nada para un hombre como él. Pero esa misma noche, mientras recogía sus cosas para irse, apareció un mensaje en su ordenador. Preséntese en la planta ejecutiva. Se quedó mirando la pantalla con el corazón latiéndole con fuerza. Nadie de su nivel ascendía jamás a la cima. Solo los altos ejecutivos, solo aquellos que se habían ganado su puesto. Casi se convenció de que era un error, pero algo la impulsó hacia adelante. Entró en el ascensor privado, con las palmas húmedas y el corazón acelerado, observando cómo los números se iluminaban uno a uno. Las puertas se abrieron en silencio. La planta ejecutiva no se parecía en nada al caos que reinaba abajo. Todo relucía, cristal, acero y una iluminación tenue. Caminó por el pasillo con sus pasos demasiado fuertes para ella misma, hasta que llegó a la oficina de la esquina. Alexander Hale estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, contemplando la ciudad. Por un instante pensó en darse la vuelta e irse, fingiendo no haber visto el mensaje. Pero entonces él habló en voz baja y uniforme. Señora Hart, pase. Emily entró con cautela, agarrando su cuaderno como un escudo. Alexander se giró lentamente con expresión indescifrable. Señaló el asiento frente a su escritorio. Ella se sentó intentando no inquietarse, intentando controlar la respiración. Me impresionaste hoy, dijo simplemente. Trabajas duro, te fijas en los detalles. Tú no pides atención. Emily parpadeó sin saber cómo responder. Nadie le había dicho algo así antes. Se inclinó ligeramente hacia adelante con la mirada fija en ella. ¿Por qué solicitó aquí, señorita? Hart dudó un momento, pero luego respondió con sinceridad. Porque quería demostrarme a mí misma que podía ser más que una Emily pueblerina. Emily se dijo a sí misma que era su imaginación. Solo era una becaria. No significaba nada para un hombre como él. Pero esa misma noche, mientras recogía sus cosas para irse, apareció un mensaje en su ordenador. Preséntese en la planta ejecutiva.
Se quedó mirando la pantalla con el corazón latiéndole con fuerza. Nadie de su nivel ascendía jamás a la cima, solo los altos ejecutivos, solo aquellos que se habían ganado su puesto. Casi se convenció de que era un error, pero algo la impulsó hacia adelante. Entró en el ascensor privado con las palmas húmedas y el corazón acelerado, observando cómo los números se iluminaban uno a uno. Las puertas se abrieron en silencio. La planta ejecutiva no se parecía en nada al caos que reinaba abajo. Todo relucía, cristal, acero y una iluminación tenue. Caminó por el pasillo con sus pasos demasiado fuertes para ella misma, hasta que llegó a la oficina de la esquina. Alexander Hale estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, contemplando la ciudad. Por un instante pensó en darse la vuelta e irse, fingiendo no haber visto el mensaje. Pero entonces él habló en voz baja y uniforme. Señora Hart, pase. Emily entró con cautela, agarrando su cuaderno como un escudo. Alexander se giró lentamente con expresión indescifrable. Señaló el asiento frente a su escritorio. Ella se sentó, intentando no inquietarse, intentando controlar la respiración. Me impresionaste hoy, dijo simplemente. Trabajas duro, te fijas en los detalles. Tú no pides atención, ¿sí? Emily parpadeó sin saber cómo responder. Nadie le había dicho algo así antes. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en ella. ¿Por qué solicitó aquí, señorita? ¿Hart? Dudó un momento, pero luego respondió con sinceridad. Porque quería demostrarme a mí misma que podía ser más que una Emily pueblerina. Sus ojos parpadearon levemente, como si algo en su respuesta lo sorprendiera. Durante un largo momento permanecieron sentados en silencio, las luces de la ciudad titilando tras él como estrellas inquietas. Luego, en voz baja, dijo: sé lo que es querer demostrar algo. Emily se quedó sin aliento. No se lo esperaba. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Alexander se puso de pie con suavidad. Eso es todo por esta noche, dijo. Gracias, señora Hart. Ella asintió, recogiendo rápidamente sus cosas, con el corazón aún acelerado al salir de la oficina. Podía sentir su mirada fija en ella mientras se alejaba, el peso de algo tácito flotando en el aire fuera del edificio. El frío aire de la noche le rozaba la piel, pero Emily apenas lo notó. Algo había cambiado esa noche, algo que aún no podía identificar. Solo sabía que su vida acababa de adentrarse en territorio desconocido y que no había vuelta atrás. Mucho después de que los demás becarios y el personal subalterno se hubieran ido a casa, ella miraba fijamente la pantalla brillante de la computadora, releyendo la misma hoja de cálculo sin verla realmente. Su mente volvía una y otra vez a la oficina de la esquina en el último piso, a la mirada penetrante de Alexander Hale, al eco que sus palabras resonaban en su cabeza. Había pensado que su primer encuentro junto a la ventana había sido una vergüenza ocasional, pero cada vez era más evidente que se trataba de algo más. Durante los días siguientes, Alexander encontró pequeñas pero deliberadas razones para llamarla. Le pidió su opinión sobre detalles que deberían haber sido gestionados por personal con mayor experiencia. Le pidió que se quedara hasta tarde para entregar archivos, y podría haberle enviado un correo electrónico, aunque solo fuera una vez, para pedirle su opinión sobre un elemento de diseño en una presentación. Cuando media docena de gerentes con experiencia estaban sentados en la sala, Emily mantuvo sus respuestas educadas y profesionales, diciéndose a sí misma que no debía interpretarlas demasiado. Pero por dentro el corazón le latía con fuerza cada vez que veía su nombre en la pantalla o escuchaba su voz al final del pasillo. No era el tipo de chica que llamaba la atención de hombres como él. No era glamurosa ni refinada. Era solo una becaria trabajadora de un pequeño pueblo que a veces se sentía como una impostora entre los elegantes profesionales de Manhattan. Y, sin embargo, cada vez que la mirada de Alexander se posaba en ella, cada vez que le hablaba directamente, sentía algo agitarse en su interior, algo que no se atrevía a nombrar. Una noche, después de un día particularmente largo, Emily estaba recogiendo sus cosas cuando oyó su voz a sus espaldas. Señorita Hart, una palabra. Se giró con el corazón en un puño. Estaba allí de pie, con su habitual traje negro impecable, pero con la corbata un poco suelta.
Los bordes afilados de su perfección se suavizaron lo suficiente como para dejarla sin aliento. Sí, señor. Hale logró decir con la voz ligeramente temblorosa. Él la observó un momento antes de hablar. Ven conmigo. Lo siguió en silencio hasta el ascensor privado, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban al ascender al último piso. Al entrar en su oficina, notó que la habitación estaba más oscura de lo habitual, con las luces del techo apagadas, y la única luz provenía de las ventanas y una lámpara de escritorio. Él le hizo un gesto para que se sentara. ¿Disfrutas de tu trabajo aquí?, preguntó sin preámbulos. Emily dudó sin saber a dónde quería llegar. Sí, señor, muchísimo. Él asintió levemente con los dedos entrelazados. ¿Y piensas quedarte? Ella parpadeó. ¿Quedarse, señor? Después de la pasantía, su mirada se agudizó. Le gustaría quedarse aquí mucho tiempo. El corazón de Emily se aceleró. Había soñado con ello, claro, pero nunca se había atrevido a imaginar que el propio director ejecutivo se sentiría honrado. Kerdos sería un honor, dijo en voz baja. Los ojos de Alexander brillaron brevemente. Bien, murmuró. Valoro la lealtad. La sala se sumió en un silencio extraño y denso. Emily sentía la tensión crepitar entre ellos, una corriente que no sabía cómo controlar. Se removió ligeramente en su asiento, con la voz apagada cuando finalmente habló. ¿Necesita algo de mí, señor Hale? Su mirada la sostuvo, firme. Sí. Esta noche no, señora Hart. Se puso de pie con suavidad y caminó hacia la ventana. Su reflejo brillaba tenuemente en el cristal, como dos sombras contra la ciudad resplandeciente que se extendía más allá. Gracias por quedarte hasta tarde. Emily se quedó sin aliento. Por supuesto. Se levantó rápidamente recogiendo sus cosas, desesperada por escapar antes de que sus pensamientos la traicionaran. Al llegar a la puerta, su voz la detuvo. Emily. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Ella se giró sin aliento. Su mirada se suavizó un poco. Cuidado con la ciudad, dijo en voz baja. Tiene bordes afilados. Emily asintió, incapaz de articular palabra, y salió al pasillo con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía oír sus propios pasos. Durante las siguientes semanas, la tensión tácita no hizo más que aumentar. Emily se vio cada vez más atraída por Alexander. La llamaban a reuniones nocturnas, le pedían su opinión y la incluían en discusiones que superaban con creces su nivel profesional. Se dijo a sí misma que debía centrarse en el trabajo, mantener la profesionalidad. Pero cada vez que sus ojos se posaban en los de ella al otro lado de la habitación, cada vez que bajaba la voz al hablar a solas, sentía que algo se desmoronaba en su interior. No supo cuándo exactamente. Se dio cuenta de que se había enamorado de él. Tal vez fue la noche en que lo sorprendió, solo bajo la lluvia, frente a la oficina. Sin conductor, sin paraguas, solo un hombre solo con sus pensamientos. Quizás fue la vez que la sorprendió preguntándole si estaba bien después de un día duro, con una voz inusualmente amable. O tal vez era simplemente la forma en que él la escuchaba. La escuchaba de verdad cuando ella hablaba, algo que nunca había experimentado con nadie más. Pero junto con la creciente cercanía llegó el peso creciente del secretismo. Sabía instintivamente que esto no era algo que pudiera mencionar en voz alta. Él era el director ejecutivo. Ella, la becaria. Había una línea entre ellos que nadie podía cruzar sin consecuencias. Y, sin embargo, cada mirada, cada palabra, cada silencio entre ellos se sentía como un paso más cerca de algo que no podían controlar. Una noche todo casi se derrumbó. Emily salía del edificio cuando se topó con el primo de Alexander, Sebastian Hale, un alto ejecutivo que siempre la había inquietado. Sebastian sonrió fríamente, con la mirada penetrante. Señorita Hart, dijo arrastrando las palabras. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Emily forzó una sonrisa educada. Estoy terminando, señor. La mirada de Sebastian la recorrió, deteniéndose demasiado, por lo que veo. Mi primo tiene fama de coleccionar becarias guapas. Quizás quieras tener cuidado. Las mejillas de la querida Emily ardían. Yo no creo que eso sea apropiado, señor. La sonrisa de Sebastián se ensanchó, aguda y divertida. Oh, estoy seguro de que no. Esa noche Emily permaneció despierta.
con las palabras de Sebastián resonando en su cabeza. Odiaba cómo la hacían sentir pequeña, tonta y expuesta. Odiaba esa parte de ella que se preguntaba si había algo de cierto en ellos. Pero sobre todo, odiaba el creciente dolor en su pecho al pensar en Alexander, en cuanto deseaba algo que jamás podría pedir. Decidió retirarse, concentrarse en su trabajo, recordar por qué estaba allí. Pero el corazón no se deja dominar tan fácilmente. La siguiente vez que vio a Alexander, sus ojos se posaron en ella solo un segundo de más, y todos sus muros cuidadosamente construidos se derrumbaron en un instante. Emily pensó que podía mantener la distancia. Se repetía una y otra vez que solo era una becaria y que la atención de Alexander Hale no significaba nada, que era solo coincidencia, cortesía profesional o una diversión pasajera. Pero... Pero la mentira se desveló la noche en que lo encontró en su oficina, mucho después de la medianoche. Las luces se atenuaron, su corbata estaba desabrochada, su cabeza entre las manos. Ella había subido solo para dejar un informe, suponiendo que se había ido hacía horas. Pero cuando la puerta del ascensor se abrió, allí estaba él. Ya no era el refinado director ejecutivo, sino un hombre que por primera vez parecía frágil. Ella dudó en la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿El señor sano?, preguntó en voz baja. Él levantó la vista y por un instante ella vio un destello de crudeza en sus ojos antes de que la máscara volviera a su sitio. Emily, dijo en voz baja, más áspera de lo habitual, no deberías estar aquí. Entró y cerró la puerta con cuidado. Tú tampoco deberías, dijo en voz baja. Esbozó una leve sonrisa cansada. Tush, sí. Durante un largo instante permanecieron en silencio, mientras el murmullo de la ciudad al otro lado de las ventanas los envolvía como una canción lejana. Entonces, sin pensarlo, Emily dijo, «Pareces llevar el mundo entero a cuestas». Alexander dejó escapar un suspiro suave, entre risa y suspiro. A veces se siente así. Se recostó en su silla, con la mirada fija en el techo. «Sabes, todos creen que lo tengo todo bajo control, que soy frío, calculador, intocable». Su mirada se posó en la de ella con algo oscuro y honesto en su expresión. Pero no es cierto. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Nunca lo había visto así, nunca lo había oído hablar con tanta franqueza. Lentamente, con cuidado, cruzó la habitación y se sentó frente a él. «No tienes que ser intocable», dijo en voz baja. «Conmigo no». La observó un buen rato, con algo cambiando en sus ojos. Luego, en voz baja, dijo, «¿Sabes por qué fundé esta empresa, Emily?» Ella negó con la cabeza. Él exhaló lentamente. «Mi padre era un hombre brillante, pero imprudente. Lo apostó todo, nuestro hogar, nuestro nombre, nuestro futuro. Cuando murió solo nos quedó la vergüenza y las deudas. Me prometí que reconstruiría todo desde cero, que nadie volvería a quitarme nada». Su voz se apagó, y durante mucho tiempo pensé que el éxito lo solucionaría, pero no fue así. Solo hace que el silencio sea más fuerte. A Emily le dolió el corazón. Instintivamente extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de él. Por un instante se quedó paralizado. Luego, lentamente, giró la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Se quedaron así, quietos, firmes, dos personas que habían pasado años construyendo muros solo para descubrir que se derrumbaban en presencia del otro. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. Mantenían una fachada profesional en el trabajo, mantenían la distancia en público, pero en los momentos de tranquilidad, los momentos en que nadie más los veía, dejaban que las barreras se derrumbaran. Emily empezó a quedarse hasta tarde, no por obligación, sino porque quería. Le llevaba café a Alexander cuando supo que no había cenado. Él le dejaba pequeñas notas de aliento cuando la veía con dificultades con un proyecto. Su conexión creció, no por grandes gestos ni confesiones dramáticas, sino por las pequeñas y silenciosas maneras en que comenzaron a apoyarse mutuamente. Pero no todos ignoraron el cambio. Sebastián observaba con ojos penetrantes. Su diversión se tornaba cada vez más fría y aguda. Una tarde, acorraló a Emily junto al ascensor con una leve sonrisa. «Está jugando un juego peligroso, señorita Hart», murmuró. Emily levantó la barbilla negándose a que la viera estremecerse. «No estoy jugando nada, señor». Sebastián rió suavemente. «Ay, querido, qué ingenuo eres».
¿Crees que hombres como Alexander se enamoran de chicas como tú? ¿Crees que te elegirá a ti antes que a su imperio? Ah, Emily apretó los puños, obligándose a mantener la calma. Con todo respeto, señor, eso no es asunto suyo. La sonrisa de Sebastián se torció. Ah, pero lo es. Verá, gente como yo lleva años protegiendo esta empresa, asegurándose de que las distracciones no descarrilen lo que hemos construido. Y usted, señora Hart, son una distracción. Sus palabras la hirieron profundamente, dejándola conmocionada mucho después de que él se marchara. Esa noche, mientras estaba sentada en su apartamento, la voz de Sebastián resonó en su mente. Pensó en todo por lo que había trabajado, en todo lo que podía perder, y se preguntó por primera vez si tal vez había sido una tonta al creer que esto podía ser algo más que un hermoso y fugaz sueño. Emily no durmió esa noche. Se quedó despierta, mirando el techo agrietado de su apartamento, con las palabras de Sebastián dando vueltas en su cabeza como un veneno que no podía escupir. Eres una distracción. No eres el tipo de chica que hombres como Alexander eligen. Quería creer que nada de eso importaba, que la conexión que ella y Alexander habían construido era real, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al peso del estatus, el dinero y las expectativas, pero las dudas ya se habían clavado en su corazón. A la mañana siguiente entró en la oficina con una sonrisa tensa y ojos cansados, decidida a dejarlo todo atrás, a enterrar el dolor bajo la profesionalidad. Alexander la llamó a su oficina justo antes del mediodía. Ella entró con los hombros rígidos y el corazón acelerado. Él estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Emily, dijo en voz baja, tenemos que hablar. Se preparó para lo peor, pero en lugar de la fría despedida que temía, él se giró y dijo algo que ella nunca esperó. Sebastián me habló. Se le cortó la respiración. Dijo que te estás alejando, que estás dudando de esto, dudando de nosotros. La voz de Emily se quebró. Yo, yo no sé lo que somos. Alexander se acercó con la mirada suave pero firme. Sé lo que somos, sé lo que quiero, y no es la empresa, ni la junta, ni el poder. Eres tú. A Emily se le encogió el corazón. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No lo entiendes. Vives en un mundo que no puedo tocar. Siempre seré la chica de la que hablan susurrando, la becaria que no se suponía que importara. Y tú siempre serás intocable. Alexander extendió la mano y le tomó el rostro con suavidad. Ya no quiero ser intocable, dijo en voz baja. No contigo. Durante un largo instante se quedaron allí, respirando el mismo aire, sintiendo la misma esperanza temblorosa. Entonces, en voz baja, Emily susurró, tengo miedo. Alexander sonrió levemente. Yo también. Esa noche salieron juntos de la oficina por primera vez, caminando juntos por la ciudad como si nadie los viera. No fueron a ningún sitio especial. Simplemente deambularon por las calles como dos personas que aprenden a existir más allá de sus roles cuidadosamente construidos. Compraron comida callejera, se sentaron en un banco con vista al río, hablaron de todo y de nada por primera vez. Y Emily se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esto podría ser real. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. 2 días después estalló un escándalo, una foto filtrada, una verdad a medias convertida en titulares. El nombre de Emily llenó los blogs de chismes, retratada como la becaria que sedujo al director ejecutivo, la chica ingenua que se abrió camino hasta el poder con solo encanto y ambición. Los asesores de Alexander entraron en pánico. Su junta directiva expresó su preocupación. Sus inversores exigieron explicaciones. Por un momento sintió que todo lo que habían construido se derrumbaba. Emily quiso huir. Una noche, con el corazón latiendo con fuerza, hizo la maleta y se dispuso a desaparecer antes de convertirse en lo que lo destruiría. Pero cuando salió al pasillo, Alexander ya estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, con la mirada cansada pero feroz. ¿A dónde vas? Zrenia preguntó en voz baja. La voz de Emily tembló. Te estoy protegiendo. Alexander dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. ¿No lo entiendes ya? Murmuró. No eres tú lo que me está destrozando, eres lo único que me mantiene unido. La determinación de Emily se desmoronó.
Se dejó caer en sus brazos, hundiendo el rostro en su pecho mientras el peso del miedo, el amor y el anhelo la abrumaban. Esa noche, juntos se enfrentaron la tormenta. Alexander convocó una reunión de emergencia, se presentó ante su junta directiva y dijo la verdad sin disculparse. No sacrificaré a alguien que me importa por guardar las apariencias, dijo con calma. Si creen que soy más débil por amarla, entonces nunca entendieron que me hizo fuerte en primer lugar. Sí. Emily observaba desde la puerta con el corazón en un puño cómo Alexander desmantelaba cada susurro, cada duda con la fuerza de su convicción. Y cuando terminó, cuando la junta finalmente se quedó en silencio, se volvió hacia ella con una sonrisa que decía, hemos sobrevivido. Por un momento, Emily pensó que ya habían superado lo peor. Pensó que, tras la aceptación de la postura de Alexander por parte de la junta directiva, tras el desinterés del público por los titulares, se asentarían en algo estable, algo sólido. Pero subestimó la profunda raíz del poder y la fuerza con la que el mundo se opone a lo que no puede controlar. No fueron la prensa, ni la junta directiva, ni siquiera Sebastian quienes provocaron la ruptura. Era la madre de Alexander. Llegó a la oficina una tarde sin previo aviso, alta y elegante, envuelta en seda cara y con fría autoridad. Emily había visto su foto antes en artículos de portadas de revistas, pero ninguna la había preparado para la mirada penetrante y pesada de aquella mujer. Llamó a Emily a un salón privado, con una sonrisa tenue y penetrante. Eres muy guapa, dijo con calma, mirándola de arriba abajo. Pero las chicas guapas abundan en esta ciudad. Emily sintió que se le enrojecían las mejillas. Abrió la boca para hablar, pero la mujer levantó una mano y la silenció. Mi hijo no es un hombre que pueda permitirse distracciones. Ha construido un imperio desde las cenizas. Se ha abierto camino hasta la cima con sangre y precisión. ¿Crees que puede permitirse tirarlo todo por la borda por amor? La palabra goteaba como veneno. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. No quiero nada de él, susurró. Lo amo. La sonrisa de la mujer se agudizó. Y precisamente por eso eres peligroso. Tú. Esa noche Emily se sentó en el borde de la cama, con el corazón apesadumbrado y la mente acelerada. Pensó en Alexander, en sus sueños, sus cargas, su incansable ascenso. Pensó en cuánto había luchado para mantenerse en pie y pensó en lo fácil que era convertirse en la causa de su caída. Así que tomó la decisión de irse, sin pelea dramática, sin despedidas con lágrimas, solo una nota discreta deslizada por debajo de su puerta. Te amo demasiado para ser la razón por la que te pierdes. Durante días Alexander la buscó, la llamó, le envió mensajes, incluso se apareció en su antiguo apartamento. Pero Emily ya no estaba. Se había escabullido a la ciudad, desapareciendo entre el ruido y las sombras, intentando reconstruir las piezas de sí misma que casi había olvidado. Aceptó pequeños trabajos, alquiló una habitación diminuta en un edificio ruinoso, evitó los titulares y los chismes, intentó recordarse quién era antes de él, antes de todo aquello, pero cada noche sentía su ausencia como si le faltara un miembro. Mientras tanto, Alexander se sumió en el silencio, trabajó, luchó, venció, pero su corazón ya no estaba en ello. Su madre, al ver su vacío, intentó consolarlo, pero Alexander solo la miró con ojos cada vez más fríos y afilados. ¿Crees que me salvaste?, dijo en voz baja una noche, pero fuiste tú quien rompió lo único que me hacía sentir vivo. Pasaron los meses. Emily mantuvo la cabeza gacha, concentrada en sobrevivir. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto, que Alexander estaba mejor sin ella, pero el dolor en su pecho nunca se alivió. Y entonces, un día, recibió un paquete, sin nombre, sin remitente, solo un sobre pequeño con una nota dentro. Ya no finjo. Puedo vivir sin ti. Encuéntrame donde todo empezó. Le temblaban las manos al leer las palabras una y otra vez. Sabía exactamente a dónde ir. Emily llegó al edificio de oficinas justo cuando el sol se ponía en el horizonte, tiñendo las torres de cristal de tonos dorados y carmesí. Su corazón latía con fuerza al subir al ascensor, y los recuerdos inundaban su mente con cada piso que pasaba. Recordó el primer día que conoció a Alexander.
Los errores, las miradas, los momentos en que todo entre ellos pasó de ser accidental a innegable. Cuando se abrieron las puertas, subió al piso superior, conteniendo la respiración al verlo de pie junto a la ventana, como tantas otras veces. Alexander se giró lentamente, sus ojos clavados en los de ella, y por un instante ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos habló. Entonces, en silencio, cruzó la habitación, deteniéndose justo lo suficientemente cerca para que ella sintiera su calor. Intenté dejarte ir, murmuró con voz ronca. Pensé que era lo correcto, pero cada día sin ti sentía que perdía una parte de mí. Emily tragó saliva con dificultad. Las lágrimas le escocían en los ojos. Me fui porque pensé que te estaba salvando. Pensé que serías más libre sin mí. Alexander extendió la mano y le tomó el rostro con suavidad. Nunca me agobiaste, Emily. Eras lo único que hacía que todo esto importara. Cerró los ojos, apoyándose en su tacto, sintiendo la verdad de sus palabras asentarse en lo profundo de su pecho. Tengo miedo, susurró ella. Yo también, admitió él, con una leve sonrisa en los labios. Pero prefiero tener miedo contigo que sentirme vacío sin ti. Allí estaban, respirando el mismo aire con los corazones latiendo en silenciosa sincronía, y en ese instante Emily comprendió que el amor no se trataba de perfección, ni de caminos fáciles, ni de respuestas fáciles. Se trataba de elegir una y otra vez, incluso cuando doliera, incluso cuando fuera difícil. Abrió los ojos con la voz firme a pesar de las lágrimas. Entonces dejemos de correr. Alexander asintió lentamente. Se acabaron las carreras. Esa noche caminaron juntos por la ciudad, no como director ejecutivo y becario, ni como multimillonarios ni nadie, sino simplemente como dos personas que habían encontrado algo excepcional, algo a lo que valía la pena aferrarse. No necesitaban grandes declaraciones ni promesas, solo necesitaban la serena verdad entre ellos. El amor, el verdadero amor, sobrevive no porque sea fácil, sino porque se elige. De pie en el balcón, con vistas a la ciudad resplandeciente, Emily apoyó la cabeza en el hombro de Alexander, sintiendo su brazo rodearla con una suavidad que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Ella sonrió levemente, susurrando: Yo nunca pensé que encajaría en este mundo. Alexander la besó en la coronilla con voz baja y segura. No estabas destinada a pertenecer al mundo, Emily. Estabas destinada a pertenecer a mí. Y en ese momento de silencio, en ese frágil y perfecto, ambas comprendieron que el amor más poderoso no es el que te arrastra, es el que te enseña a mantenerte en pie, incluso cuando el mundo intenta quebrarte.